Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre estudiando sobre la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. La última parte que vamos a ver de este tema, que concierne al secreto que nosotros necesitamos, es precisamente sobre la fuente de donde procede este poder. La más importante frase calificadora del versículo se encuentra en las palabras que se traducen por en Cristo. Yo le pido a usted que le ponga especial atención a la palabra en Cristo. En la versión del Rey Santiago y en la nueva versión internacional se usa la palabra por, que probablemente proporciona una traducción fluida. Sin embargo, en la nueva versión, o sea, la American Standard Bible, se lee esta nota sobre por, que literalmente es en. Y aquí es donde en la primera parte que estudiábamos dije algo al respecto y ahora lo quiero enfatizar más. La gente ha extendido el consuelo de Filipenses capítulo 4 verso 13 a todo el mundo. A todo el mundo, como lo que decía, es un amuleto que la gente agarra. El versículo se ha usado como lema de campañas de pensamientos positivos. Es decir, en cierto sentido no es malo, pero en el sentido que se está dando acá, sí, no se está aplicando correctamente. Es como cuando se usa mal ese texto del apóstol Juan que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los políticos, los que se enfrentan a situaciones de este mundo, lo aplican a situaciones de la verdad de este mundo, y así se obtiene la libertad. Y ahí está hablando de conocer la verdad en el sentido espiritual y que seremos libres desde el punto de vista de la esclavitud al pecado, por supuesto. Aquí es una situación semejante de Filipenses capítulo 13. Se ha empleado incluso para dar alientos a hombres y mujeres que viven en rebeldía contra Dios. Los que han usado el versículo de tal manera han pasado por alto las palabras claves que nos da el pasaje. La palabra clave o la frase clave es en Él, en Él. La promesa implícita de este versículo es solamente para los que están en Cristo, es decir, para los que han sido bautizados en Él. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 3, versos 26 hasta el 27. Noten que ahí es bien claro: pues todos los que habéis sido, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice. Miren lo que dice el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que la promesa implícita de este versículo es solamente para los que están en Cristo, los que han sido bautizados en Él, los que viven en Él.
Veamos lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Dice allí también para reforzar lo que aquí está diciendo Gálatas 3, 26 y 27. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjense lo que dice, es claramente, dice, andad en Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el secreto del apóstol Pablo era Jesús. Ese era el secreto del apóstol Pablo, era Jesús. Su fuente de permanente fortaleza era el Señor. Vámonos a otra cita que nos ayuda todavía a darnos más fuerza en esta enseñanza. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 12, versos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted fíjese bien que el énfasis que se le da es precisamente estar en Cristo. Entonces vemos que el apóstol había sido iniciado en el ministerio del contentamiento. Lo dice el versículo 12, al aprender y confiar en Cristo. Lo remacha con este versículo 13. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que era autosuficiente, el versículo 11, no por sus propios recursos, no por sus propios medios. Él era suficiente o autosuficiente por los recursos de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se refuerza más cuando vamos al versículo 19. Miren lo que dice aquí en 19, capítulo 4. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo le pregunto, ¿ha visto usted alguna vez a los pollitos cuando corren en busca de la seguridad que encuentran debajo de las alas de su madre, o sea, la gallina? Es una figura muy simple, pero es una figura muy reflejadora de esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque de un modo parecido, el apóstol Pablo había aprendido a esconderse con Cristo en Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 3. Dice allí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el secreto que el apóstol Pablo descubrió es que Dios desea, hermanos, que todo cristiano, sin excepción, que todo cristiano conozca, es decir, ser libre de depender de las cosas o de las situaciones, pero depender completamente de Cristo, depender completamente de nuestro Señor Jesucristo como cristianos que somos. El mundo no ha conocido ese secreto, hermanos. El mundo no puede alegar o pregonar
que conoce ese secreto, porque el mundo no vive haciendo la voluntad de nuestro Dios. Claro que por supuesto como iglesia, como cristianos, somos responsables de darles a conocer la voluntad de Dios, ya sea verbalmente o por cualquier medio factible que nosotros usemos para que el mundo conozca la voluntad de Dios. Pero el mundo así, en una forma simple, en una forma sencilla, no ha conocido ese secreto. Entonces, cree que todo lo puede hacer por el dinero. Así actúa el mundo, cree que todo lo puede hacer por el dinero, que todo lo puede hacer por la educación, que todo lo puede hacer por la ciencia, que todo lo puede hacer por el trabajo arduo que desarrolle, que todo lo puede hacer por la influencia política, por decirlo así, o que todo lo puede hacer, hermanos, por el pensamiento positivo. Pero todas estas situaciones al final resultan situaciones que muchas veces son totalmente decepcionantes. Esa es la realidad. Lo único cierto en la vida es el Señor. Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, sigue siendo tan cierto hoy como lo fue cuando el apóstol Pablo lo escribió por inspiración hace casi ya 2000 años. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Todo lo puedo hacer en Cristo que Él me fortalece. No tenemos que olvidar, hermanos, esa posición espiritual y tenemos que predicarla, tenemos que enseñarla. Claro, uno debe ser prudente, uno debe de ser sabio. Cuando alguien ocupa esa declaración de Filipenses 4:13, en su oportunidad y en la sabiduría y prudencia que usted pueda tener, debe de aclararle a la persona realmente en el sentido en el cual se está empleando esta declaración tan hermosa del apóstol Pablo. Y hermanos, como estamos hablando de la fuente de fortaleza del apóstol Pablo era el Señor. Esa fuente de fortaleza era el Señor, que también lo es para nosotros. Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 16. Efesios 3:16 dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, noten, en el hombre interior, por su espíritu. También vámonos a Colosenses capítulo 1 y el versículo 11. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: separados de mí nada podéis hacer. Y esa es una realidad. El cristiano que se separa de Cristo no puede seguir la vida en Él. Separados de mí nada podéis hacer, lo dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la diferencia entre no poder hacer nada y poder hacer todo, como nos lo presenta Filipenses capítulo 4, versículo 13, la constituye precisamente nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿cuál es la interrogante? ¿Qué podemos hacer en Él? ¿Qué podemos hacer en Él? La respuesta es todo lo que el Señor desea que hagamos. Todo lo que el Señor desea que hagamos.
Así debe de entender todo lo puedo en Cristo cuando se está dando esta aclaración. Digo varias cosas. En un mundo materialista podemos, al igual que el apóstol Pablo, aprender a estar contentos con lo que tenemos. Aprender a estar contentos con lo que Dios nos da. En un mundo inmoral podemos vivir vidas de pureza y de moralidad. Usted no va a seguir la inmoralidad del mundo en el cual nosotros vivimos, sino que por el contrario podemos vivir vidas de pureza y moralidad. En un mundo loco por los placeres, porque eso es lo que el mundo busca, los placeres, podemos centrarnos, hermanos, en las cosas de Dios. Esa es la realidad, podemos centrarnos en las cosas de Dios. En un mundo que es idólatra, que eso es lo que le gusta a las personas. Usted vea los noticieros televisivos todos los días de nuestra semana y usted va a estar inundado por esa idolatría. En un mundo idólatra podemos entregarnos a Jesús y a Él solamente, nadie más que a Él. Ahora, yo le pregunto, ¿cree usted que no puede vivir la vida cristiana? Yo le digo que sí puede. ¿Cómo es que puede? Por su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la realidad. Como una parte conclusiva que tenemos aquí en Filipenses capítulo 4 y el versículo 14, que dice de esta manera: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Quiero decir lo siguiente. Una vez más, quizás no he estado a la altura que nos presenta el texto, hermano. El problema, sin embargo, no reside en la complejidad del idioma griego. Pueda que el problema resida en mi persona, cuando yo no quiero hacer la voluntad de nuestro Señor, cuando Él me está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todavía yo puedo continuar teniendo problemas para responder, hermanos, a ese desafío de estar contento en todas las situaciones de mi vida. Usted no tiene que verme a mí. Usted tiene que ver a Cristo Jesús. Esa es la realidad que usted tiene que entender. Es decir, que yo como mensajero de Dios, usted como un oyente y uno que está ilustrándose y aprendiendo cada día más, creciendo en la gracia y del Señor Jesucristo, estamos aprendiendo pues a depender más del Señor y menos de mis propios recursos. Porque cuando yo entiendo que debo de aprender más del Señor y no depender de mis propios recursos, entonces mi vida es totalmente diferente. Yo le pido a Dios que me ayude y que Él también le ayude a usted, si es que también lucha con lo mismo, si es que también nosotros todos juntos queremos decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Después que el apóstol Pablo se regocijó con la ayuda de los filipenses, él dijo que no dependía de tales donativos. Él fue bien claro en esta situación, que él no dependía de tales donativos. Y añadió que el Señor le ayudaba. El Señor le ayudaba, tuviera mucho o tuviera poco. Esa es la realidad. El Señor siempre a él le ayudaba, tuviera mucho o tuviera poco. Esto podía interpretarse como una falta de aprecio por el donativo que los hermanos de Filipos le enviaban, pero no es así. Él se apresuró a añadir lo siguiente: sin embargo,
bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahí lo dice claramente en este versículo 14, hermanos. Lo dice con esa claridad única del apóstol Pablo y por supuesto de la dirección que le dio el Espíritu Santo. Yo le adelanto pues que en nuestro próximo estudio continuaremos examinando la forma tan excepcional que se nos presenta, hermanos, esta situación que se revela aquí de una forma tan clara. Es decir, cómo es que el apóstol Pablo dio gracias. El apóstol Pablo dio las gracias a los que le enviaron esta ayuda. Él vivía completamente muy agradecido con ellos. Al poner punto final, hermanos, a esta presentación, quiero que me permita preguntarle si usted ha aprendido el secreto del apóstol Pablo para el contentamiento. Quisiera saber, no que yo quiera tomar el lugar, y es ridículo hasta decirlo, el lugar de nuestro Señor, pero como siervo de Dios tengo la necesidad de hacer esta pregunta. Puede que haya secretos que a usted le gustaría descubrir, tal como el secreto para el éxito, el secreto para un buen matrimonio, el secreto para la crianza de los hijos, o puede que solo sea la receta secreta de alguien más. Nuestras madres tienen recetas secretas, las abuelas también. Al final, sin embargo, el secreto que importa es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese secreto? Usted ya lo ha oído y lo repito: conocerlo, estar en Él, aprender a confiar en Él y a depender de Él. ¿Se da cuenta que no hay ningún secreto? ¿Se da cuenta en qué sentido se usa esta palabra? Si usted no ha sido bautizado en Él, la palabra de Dios lo dice claramente. Mire lo que dice en Romanos en el capítulo 6, en los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo le digo a usted, amigo, que escucha estos mensajes, hágalo hoy. Busque a un siervo de Dios a través de la Iglesia de Cristo. Si usted es un cristiano pero no ha estado andando con Él, si se ha extraviado, mire lo que dice Hebreos en el capítulo 3 y el versículo 10. Ahí expresa esta situación: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si usted es uno, pues, que como cristiano se ha extraviado de esos caminos, entonces yo le digo que como un hijo o una hija de Dios, usted tiene que volver a ese camino de nuestro Señor. Esto es lo que hemos aprendido en relación a ese secreto, que ahora que usted ha escuchado el mensaje completo, ha entendido que no hay ningún secreto de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido claro en revelar su palabra. Él ha sido claro en revelar su plena voluntad. Que Dios bendiga su bendita palabra.